temprano en la mañana al WhatsApp, como siempre, también llamándonos por teléfono quienes estaban sufriendo, ¿no? Viviendo esa situación con lo que pasó en el metro durante la mañana. Lamentablemente es algo que se está repitiendo. La semana pasada, ¿no? Hablábamos también incluso con autoridades del tren subterráneo. En esa oportunidad era un tema neumático, ahora un tema eléctrico, ¿no? De abastecimiento de energía también. Lo cierto es que estuvo en algún momento 2 estaciones que no se podían utilizar en hora punta, fue disminuyendo, ahora ya está restablecido el sistema, pero justamente lo que afecta, ni hablar de lo que afecta a las personas que van al trabajo, en hora punta, en fin, ¿qué está pasando con el metro? Pues se lo vamos a preguntar, a ver si tenemos alguna respuesta, seguro que sí. Profesora de Ingeniería de Transporte y Logística de la Católica, de la Universidad Católica, Patricia Galilea está en línea. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Loreto. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Bien, muchas gracias. Bien, gracias por contestar la llamada. ¿Se puede saber? Porque claro, esto lamentablemente se ha repetido, no ahora, hace bastante tiempo, ¿no? Vamos dando cuenta de esta situación en el metro, se habla de aumento de la demanda, se hablan de datos también, de que comparativamente con otras líneas a nivel internacional, el metro no tiene tantas fallas, al menos lo que dicen ellos. ¿Qué es lo que está pasando algo con el metro de Santiago? A ver, yo creo que primero decir que tenemos un servicio de metro mundial. O sea, nuestro metro es muy bueno. Tiene un estándar muy bueno en términos de operación, en términos de limpieza, y estos son más bien eventos puntuales que ocurren en una red que en este caso y en la última vez fueron casos más bien de mantención. Acá hubo una falla eléctrica en una estación de Pedrero. La otra vez también fue un tema con los neumáticos, sí, bastante puntual, que afortunadamente se resuelven también de manera rápida. Ahora el metro línea 5 estaba funcionando. Pero también pasan a veces incidentes en la operación con las personas que usan, o que hay objetos que caen en la vía, o animales que caen en la vía, que son cosas también que van como externas a la operación y que ocurren. Ahora, comparado con otras ciudades del mundo que tienen un sistema tan extenso como el nuestro, por ejemplo Londres, nuestras líneas son más nuevas, están mejor mantenidas. Y, por ejemplo, en Londres yo viví ahí 4 años y yo tenía la costumbre siempre de revisar cómo estaban ciertas líneas que me servían para mi trayecto, porque tienen más de 100 años, tienen 120, 150 años, entonces las fallas y las demoras eran severas y uno tenía la costumbre de revisar antes de ocupar la vía para ver vías alternativas. Y eso también es algo que me gustaría destacar, que nuestra red afortunadamente ha ido creciendo, la red de metro, y cuenta con bastante resiliencia. Si yo necesito usar la línea 5, bueno, quizás me puedo apoyar en la línea 3, me puedo apoyar en la línea 6, me puedo apoyar en la línea 4 para hacer mi trayecto. Desconozco, ¿habrá alguna? Porque en todos estos incidentes que pueden ser del funcionamiento propio de metro, también por causas externas que tienen que ver con el uso del mismo, animales que caen, personas también, objetos que caen en la vía. La interrupción en ciudad como Santiago siempre lleva aparejada una reacción, lo vemos en los WhatsApp, por los mensajes que llegan, que dicen, pucha, ¿no habrá alguna manera de apoyar el diseño metrocéntrico que tenemos en Santiago? Que si falla el metro, nos quedamos con pocas alternativas. Desconozco si puede haber alguna respuesta por ahí, Patricia, si hay algo que hacer también en materia de apoyo. Muy importante. Tienes mucha razón, Álvaro, y es muy importante que la red sea resiliente como red, no solamente el transporte en metro. Y en este caso, por ejemplo, hay un corredor en Vicuña Maquena. De acuerdo. El lugar donde hubo la falla y las estaciones que estaban involucradas en esta detención del servicio, varias de ellas cuentan con un corredor abajo, que es el de Vicuña Maquena, y eso también puede ayudar si se inyectan más servicios, más buses de ayuda para el trayecto de la línea de metro. ¿Ya? Lo que pasa es que también esta falla fue obviamente no planificada y duró un espacio que era complicado porque era hora punta. Sí. Partió cerca de las 8 de la mañana y terminó cerca de las 9 de la mañana, que es justo el momento donde tenemos que entrar a trabajar, algunos. Entonces, claro, ocurrió en un momento donde estudiantes, también es Vicuña Maquena, en ese sector es donde entran muchos institutos, muchas universidades a estudiar, muchos trabajadores también que necesitan llegar a sus lugares de trabajo. Entonces justo es un momento de bastante necesidad, y por eso uno ve tantas personas que están caminando en la calle por Vicuña Maquena, pero Vicuña Maquena, ahí justamente donde muestra la imagen, hay un corredor de buses. De acuerdo. Y yo me imagino que también se avisa a la Dirección de Transporte Público Metropolitano y se inyecta
más buses en los servicios que tienen que llegar a ese punto para ayudar a descongestionar también el flujo de pasajeros, porque metro lleva muchos pasajeros. O sea, un bus es como un carro de metro. Cuando usted menciona el ejemplo de Londres y esto de chequear antes de hacer el viaje cómo están estas líneas, que es bien impresionante, 100, 120 años de vida. ¿Hay una opción para el usuario? Vale decir, ya, no me voy a ir en metro, me voy a ir en transporte público, en bus, por ejemplo. Si esa alternativa existe en nuestro país o en la ciudad de Santiago particularmente, ¿es tan clara que tengamos esa opción también? Tenemos la opción, lo que pasa, como te mencionaba, cuando ocurre la falla, el metro está en pleno funcionamiento, claro, y al bajar, no sé, cuando un tren tiene varios carros de pasajeros, y yo ocupo también la línea 5, va completa, va rellena en los dos sentidos. Entonces, yo creo que es muy difícil que el corredor logre absorber en un periodo solamente de 40 minutos todo el flujo que está recibiendo en ese minuto de pasajeros. Yo digo, antes de una falla, profesora, antes de una falla, si uno tiene tan incorporado, uno puede aspirar a tener tan incorporado, elegir una u otra y van a ser las dos igualmente buenas. A propósito de la importancia que tiene el metro versus el transporte público, que debiera tener los buses, digamos, básicamente. O sea, por ejemplo, una persona que está a punto de salir de su casa y se entera a través, porque también la tecnología lleva un montón de la información. Yo tengo la app Red y a mí me llegó un aviso de alerta a las 8:15, 8:10, diciéndome el bus, o sea, el metro, línea 5, presenta una falla en todas estas estaciones. Y yo, que vengo a San Joaquín, la estación San Joaquín, que es solo línea 5, puedo decir, ok, en vez de tomar la línea 5 en Baquedano, voy a tomar la línea 4. La línea 4 me deja en Valdés, en la estación Vicente Valdés, que es caminable a mi estación de San Joaquín, 10 minutos, pero tampoco es media hora caminando. Entonces, hay alternativas en las cuales también Ñuble tiene una estación de transferencia, Irarrázaval tiene una estación de transferencia con la línea 3, Ñuble con la línea 6. Entonces, yo encuentro que hoy en día tenemos opciones para poder solventar un problema como este. Sí, el tema, claro, porque tiene que ser un sistema más resiliente, ¿no? Con distintas alternativas. Yo leo entonces que lamentablemente ya nos vamos a tener que estar acostumbrando a estas fallas, que no se dan acá solamente, sino que en varios países. Pero no falta, porque da la sensación, la semana pasada en particular, cuando fue la falla del neumático, muchos auditores nos escribieron y nos dicen, claro, apoyan con buses en superficie, pero eso está generando un taco de tal magnitud que de todas maneras la gente optaba por caminar, aunque fueran kilómetros o en fin, o lo que usted plantea también de las aplicaciones, pero falta quizás un protocolo, masificación de ver que se actúe quizás más rápido, que yo no tengo la respuesta, porque me imagino, claro, se apoyan con los buses, evidentemente los buses no van a trasladar a las mismas personas que el metro, pero ya lo que estamos viendo, por ejemplo, la gente trasladándose a pie por la parte donde va en superficie también, a uno le llama la atención. ¿No tendríamos que ser más quizás proactivos en los protocolos o más intensivos en los protocolos? Yo creo que, primero, yo creo que hay que darle más importancia al transporte público en general. ¿Ya? O sea, que Vicuña Maquena tenga un corredor es una muy buena noticia, pero eso no pasa con todas las líneas de metro. Todas las líneas de metro no tienen un corredor en superficie tampoco. Y eso es algo que también nos puede hacer pensar como sociedad, quizás deberíamos darle prioridad al transporte público, porque en realidad lo ocupan un montón de personas y es mucho más eficiente que vayan en metro, que vayan en bus, que uno se movilice en auto. Claro. Pero eso requiere que como sociedad también estemos conscientes de la importancia que tiene el bus en el servicio del transporte público. ¿Y esa importancia no se le da? Creo que no es... ¿No se le da esa importancia por parte de las autoridades, del financiamiento, en fin? Yo creo que no todas las autoridades le dan la misma importancia. Siento que el tema de los corredores de buses va también de la mano con los municipios, no es solamente la autoridad del tipo gobierno, ministerio. Y ahí creo que hay ciertas comunas en donde sí se les da prioridad y hay otras comunas donde no se les da prioridad y no tienen corredores de buses, pudiendo tener. Hay otros temas, porque claro, se está comparando mucho, te imaginarás, los usuarios de metro acá también, como, bueno, y que le decimos a los jefes que todavía estamos en traslado, porque una cosa, claro, es compararse, nos gusta mucho compararnos afuera para ciertas cosas, pero en esto, bueno, también son datos, ¿no? Pero si comparamos al metro de Santiago, no con otro país, sino que al mismo metro hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, porque da la sensación que está fallando más, o es solamente una sensación, una percepción.
Yo creo que es una sensación, también hay un agotamiento de una línea nueva como la 3, como la 6. Por lo mismo, también debe requerir mayores mantenciones, debe requerir... O sea, aquí obviamente se requiere ser más rígido o más estructurado con las mantenciones, porque, por ejemplo, como autoridad no se vería bien si la próxima semana de nuevo se presenta una falla. Por supuesto. ¿Ya? Pero también no tenemos el nivel de fallas, sinceramente, si usted llueve en Londres, que no es algo poco común. No, En Londres llueve un montón. Llueve mucho o incluso nieva y se paran los servicios y hay caos. Y hay estaciones que se cierran y, o sea, realmente esto pasa de una manera mucho más frecuente de lo que pasa en nuestro país. Yo creo que nuestro país tiene un excelente servicio de buses y de metro. Yo no ando mirando si es que el metro funciona o no funciona. Yo generalmente confío que el metro funciona. O quizás también tenemos que prepararnos a que hay que estar mirando si el metro está o no está en funcionamiento, cómo está la red, antes de salir de la casa. Pero yo sinceramente no creo que estemos a ese nivel. Yo creo que ha sido 2 eventos fortuitos, diferentes, uno relacionado con neumáticos, el otro relacionado con un tema eléctrico, que desgraciadamente pasaron en un intervalo de tiempo cercano. Pero en general, si ustedes piensan en el año, no han habido tantos eventos de este tipo y cuando ocurren es una noticia. Entonces también menciono, en Londres no es noticia que el metro no esté funcionando o que una línea de metro haya tenido un problema en horario punta, porque eso pasa todos los días. Profesora Patricia Galilea, profesora de Ingeniería en Transporte y Logística de la Universidad Católica, le agradecemos este tiempo que se dio para conversar acá con el Expreso Bio Bio. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias por el tiempo y la Muy buen invitación. día. Muchas gracias. Adiós.